El manga de One Piece ha entrado en su recta final, por lo que todo indica que más temprano que tarde las más grandes incógnitas que hay en el mismo se irán resolviendo. A pesar de tener un talento indiscutible, el mangaka con cabeza de pescado ha tomado muchas decisiones cuestionables últimamente, y debido a esto ahora muchas personas se sienten inseguras por el rumbo que tendrá la historia de ahora en adelante, teniendo a la ciencia y a la tecnología de Vegapunk como factores relevantes en la resolución de la misma. Además, no ayuda que tenemos un precedente terrible como ejemplo de un final catastrófico causado en parte por la nefasta forma en la que se trabajó el factor de la ciencia a lo largo de esa historia, pero ¿será ese también el caso de nuestra historia de piratas? Tú puedes llamarme Napo y hoy hablaremos de los avances científicos dentro de One Piece, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos. Imagina que tienes una cita con una minita o un minito el próximo sábado, y por haberte desvelado viendo anime un día antes te quedaste dormido. Te levantas, ves la hora y te das cuenta que vas lo suficientemente tarde como para no arreglarte, por lo que tomas la decisión de irte así nomás para no llegar tarde. Y te preguntarás, ¿a qué viene todo esto? En breves lo entenderás. La primera impresión que nos dé prácticamente cualquier cosa condiciona la visión que tengamos de ese algo más adelante. Es por eso que, a mi parecer, que no es más que el de un simple espectador, sería recomendable ser progresivo al momento de adicionar cualquier factor que pueda parecer medianamente disonante al contexto en el que nos ubiquemos, puesto que de lo contrario, dicho factor podría dar la impresión de ser totalmente ajeno a la experiencia que estábamos esperando, haciendo que se genere un rechazo de parte del espectador, debido a que su margen de tolerancia con respecto a lo que espera se ve alterado. Es por esta razón que, tomando el tema de la cita que te desarrolla al principio como ejemplo, sería prácticamente imposible que la persona con quien acordaste reunirte no tenga una mala impresión de ti al verte llegar al sitio donde te esperaba en pijamas y completamente despeinado. En el caso de la ciencia en One Piece, tendríamos que retomar el arco de Logtown para poder encontrar el primer contacto que tuvimos con algún artefacto que haya sido producido por la que clasificaré como ciencia actual. Existen otras, pero las mencionaremos más adelante. Este artefacto es el arma que posee Smoker, la cual se llama Nanashaku Jite. Al principio no tenemos razones para asociarla con la ciencia. De hecho, parece más un arma convencional, puesto que la forma en la que podríamos llegar a suponer que funciona es bastante básica. Sin embargo, más adelante, específicamente en Arabasta, vemos que ese palo extraño tiene una punta de una especie de kriptonita de las Akuma no Mi, agregándole una capa de complejidad al artefacto. Ya en este punto el autor nos establece que existen armas más allá de las que podríamos entender como convencionales para la época que transcurre en lo que habíamos visto de historia. Más adelante se nos revela el perro cañón, que disfrazado de excentricidad del autor ya te abre la posibilidad de que existan objetos muy extraños. Y aunque a día de hoy desconocemos el método utilizado para crear esta vaina, el haber sido introducido luego de que el autor nos plantea la posibilidad de que existan armas más allá de las convencionales hizo que le asimiláramos la idea. Esto sería más o menos como que, volviendo al ejemplo del inicio, la persona con la que tenías la cita perfectamente pudo entender que llegaras un poco más tarde por haberte quedado dormido al desvelarte si hubieras llevado la ropa adecuada en lugar de haberse ido corriendo al verte como un impresentable. Importante, no le digas que la razón fue por estar viendo anime. Si Vegapunk no se había explicado hasta ahora, tú tampoco tienes razones para hacerlo. De esta manera, teniendo en cuenta lo importante que es la forma y el momento en que se nos plantea el factor, entendemos mejor que como espectadores tendremos más o menos predisposición a asimilarle. En el caso de One Piece, al habernos introducido como pequeñas semillas sin desarrollarse estos dos ejemplos de lo que podría llegar a ser capaz de crear la ciencia, hacen que a mi parecer tengamos una buena base para que el autor desarrolle todo lo que hemos estado viendo últimamente. No obstante, esto no es lo único indispensable para que el factor de la ciencia no se sienta disonante en la obra, así que pasemos al siguiente punto. Como todos ya sabemos, el mundo de One Piece es tan grande como diverso. No es un secreto para nadie que buena parte de la creatividad de Oda se centra en crear islas tan singulares como diferentes entre sí. Pero existe una razón lógica para que en el mismo mar tengamos una isla de dinosaurios donde vikingos pelean y otra inspirada en Venecia donde existe un tren acuático. La excusa que el autor nos da para que esto suceda es muy grande.
y azul de hecho. El mar sirve como frontera natural para básicamente todos los reinos que conocemos hasta ahora, y debido a lo difícil que es orientarse en él, lo amplios que son los periodos de tiempo que transcurren en los viajes de una isla a otra y la abundancia de piratas en los mismos, se dificulta de sobremanera la acción de hacer intercambios culturales eficaces, ya que esa cantidad masiva de agua hace que los reinos tengan un aislamiento relativo. Por esta misma razón, cada isla es tan diferente a las demás y cada una tiene un nivel de tecnología distinto, puesto que por un lado en Water 7 ya han desarrollado la maquinaria a vapor con el Umi-Resha, por otro se han desarrollado cyborgs y autómatas en la isla Karakuri, y si dejamos de lado el mar como frontera, en Skypiea también tienen artefactos hechos con dials. Todas estas vainas nos sonarían bastante ajenas a la historia de piratas que se nos planteó al principio, pero eso no quita que a lo largo de la misma, como bien dije en el primer punto, a través de excentricidades del autor se nos ha ido ampliando el espectro progresivamente, haciendo así que luego de 400 capítulos no nos parezca raro que en la banda pirata del protagonista tengamos a un cyborg como carpintero, teniendo de esta forma un personaje que dé pie a que más adelante podamos ver más adelantos tecnológicos, tanto de su parte como por parte de personajes externos a la banda. Ciertamente, ahora que somos testigos de lo integrados que están dichos avances a las incógnitas más importantes de la obra, nos puede chocar un poco, ya que probablemente se escape parte del misticismo que había en la misma. Pero a mi parecer, el hecho de que nos den una explicación del funcionamiento de, por decir algo, las Akuma no Mi, más allá de un simple sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo y ya está, hace que enriquezca más en contenido al manga. Y de hecho, las frutas del diablo son ejemplos perfectos para demostrarles este punto, ya que estas están presentes desde el primer capítulo del manga. Al principio podríamos llegar a pensar que estas se trataban de objetos sobrenaturales debido a su nombre, pero luego nos enteramos de que estas podrían ser replicadas a través de la tecnología, y debido a esto, ahora no suena descabellado el planteamiento de que realmente todas sean artificiales. Pero entonces, si todas son creaciones del ser humano, ¿hasta dónde puede llegar la ciencia en ese mundo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que no es solo descubrir el límite actual que tendría la ciencia, sino también enterarnos de cuál es el que tuvo en su momento en el siglo vacío. ¿Se acuerdan cuando clasifiqué al palo de Smoker? No, ese no, como un artefacto de ciencia actual. Pues esto es debido a que en One Piece existen conocimientos provenientes de distintas épocas o incluso externos al planeta. Pero antes de volarnos la cabeza con lo segundo, empecemos con los conocimientos y artefactos provenientes del siglo vacío. A estos les denominaré ciencia ancestral. Esta nos dio creaciones como las armas ancestrales, por ejemplo, que son capaces por sí mismas de destruir islas enteras, por lo que si estás asombrado o alterado por el poder de los serafins, que sepas que ya desde muchísimo antes se crearon armas de destrucción masiva. También, de ser el caso, podríamos meter aquí a las frutas del diablo, esto claro, asumiendo que el origen de las mismas sea debido a las personas que vivieron en ese entonces. De ser el caso, este podría haber sido un mundo muchísimo más avanzado que el actual, puesto que existen frutas como la Ope Ope, que probarían que su nivel de conocimiento en la salud es superior, pero existe otra fruta que dejaría en pañales a la ciencia de la actualidad de la obra, y esa es la de Toki. De hecho, ella proviene de este periodo, ya que afirmó en su momento haber nacido hace más de 800 años, o sea, mientras el siglo vacío transcurría. Su fruta le permite hacer que tanto ella como otras personas puedan avanzar cientos de años en el tiempo. Ojo, solo avanzar, no retroceder. Esto claramente es algo que, al menos a día de hoy, no ha sido replicado por la ciencia actual de ese mundo, pero hace que dentro del espectro de avances científicos que puedan haber de ahora en adelante en la obra, también puedan incluirse a la gestión del propio espacio-tiempo. Pero más allá de todo esto, existen pruebas de que, al menos fuera de este planeta, existe tecnología capaz de viajar a través del espacio, y las pruebas están en la mini historia de Enel, donde vemos que existió una civilización en la luna que pudo viajar hacia la Tierra hace muchísimos años. De hecho, se podría decir que dichos viajeros fueron los antepasados de los habitantes de Skypiea. Estos construyeron autómatas que en su momento fueron replicados por un científico de la isla donde nació Vegapunk,
Vegapunk, así como también podríamos deducir que el Arca Maxim es obra de ellos, puesto que se creó en el lugar donde se establecieron sus sucesores, y emplea el mismo tipo de energía que requiere para funcionar la ciudad donde estos vivían, ubicada en una especie de cueva de la luna. A esta ciencia le podríamos clasificar como la ciencia extraterrestre, puesto que su origen proviene fuera de ese planeta. Tomando en cuenta toda esta información, podríamos determinar que el límite para los avances tecnológicos que puedan llegar a surgir en la obra es prácticamente inexistente, ya que este puede comprender desde viajes interplanetarios hasta viajes temporales, con todo lo que haya de por medio. Oda ha sido lo suficientemente meticuloso como para habernos dejado semillas de todo esto a lo largo de la primera mitad de la obra, para que poco a poco fuéramos dejando de lado la idea de que esto iba a ser solo una historia de piratas y ya está. Es por eso que ahora factores como el de la modificación genética de Sanji no son ajenos al contexto de la misma, a diferencia de Naruto, puesto que esta no dejó de ser una historia de ninjas hasta que de repente introdujo conceptos como el de los samuráis o los seres de otros planetas en el tramo final de la obra, por lo que a mi punto de vista no creo que las cosas que vayamos a ver de ahora en adelante en la historia a través de Vegapunk serán ajenas a lo que en su momento ya se nos ha establecido. Pero bueno, otra opinión que me pareció interesante fue la de que Sabo es una copia de Ace. A este también le dediqué un video, te lo dejaré por aquí. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.